Buenas tardes, señores académicos y amigos de la Santanderista. Bienvenidos a quienes están aquí de manera presencial y a quienes nos acompañan de manera remota. Quiero pedirle al señor secretario que lea, por favor, el orden del día de esta sesión de hoy, 27 de mayo. Por favor, señor secretario. Gracias, señor presidente, con las muy buenas tardes para todos los académicos de la Academia Santanderista de Colombia, invitados especiales y todos los amigos que nos están acompañando el día de hoy. El siguiente es el proyecto de orden del día para la 51ª jornada académica de fecha 27 de mayo, dentro del marco de reflexiones bicentenarias estructuralistas de la Academia Santanderista de Colombia. Primero, instalación de la jornada académica por el profesor Olimpo Morales Benítez. Segundo, lectura del acta anterior. Tercero, breve reseña biográfica del doctor Julio Roberto Galindo Hoyos. Cuarto, jornada académica Masonería en la Independencia y la República por el doctor Julio Roberto Galindo Hoyos. Quinto, intervenciones de académicos e invitados. Y sexto, clausura de la 51ª jornada académica. ¿Está leído el proyecto de orden del día, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario. Pongo a consideración de los miembros de la Academia el orden del día. Está aprobado, señor secretario. Segundo, lectura del acta anterior. Mediante exposición virtual y presencial, el profesor Hernán Olano García presenta una interesante conferencia denominada La heráldica y en el constitucionalismo colombiano. De la heráldica, resume el profesor Olano García, podemos asegurar que su resurgimiento a nivel mundial es innegable y que el origen indohispánico noble de nuestras ciudades, pueblos y villas boyacenses nos obligan a rescatar su historia y a sugerir a los municipios que aún no lo han impactado una metodología adecuada para la adopción de su escudo. Esto como preámbulo que hace el doctor Olano García. Y continúa: hoy, cuando el culto al recuerdo se ha desplazado y discurre por las vías más modernas que la secular del blasón, es inusitado que alguien menor de 40 años se dedique al estudio de las ciencias heráldicas. Es posible remontarse a siglo antes de Jesucristo, sosteniendo que ya griegos y romanos hicieron uso de escudos y linajes. Los hermanos García Garrafa señalan en su obra Ciencia Heráldica o del Blasón, las armas o armerías fueron desde sus orígenes y hasta el siglo X solamente jeroglíficos, emblemas y caracteres personales y arbitrarios, pero no señales de honor o de nobleza que trascendiesen a la posteridad y pasaran de padres a hijos. Este nuevo significado comenzó a tomarlo en las armerías en el siglo X, y como consecuencia de los torneos, habiéndose regularizado su uso, su método y sus reglas en los 3 siglos siguientes. En un principio, continúa el doctor Olano, y durante mucho tiempo fue la heráldica un arte esencialmente práctico a los heráldicos profesionales. Pero al entrar al siglo XVII y muchos más en nuestros días, la heráldica ha tomado cuerpo entre las ciencias auxiliares de la historia y su conocimiento viene a ser indispensable para el historiador, el arqueólogo
y el biógrafo. La lectura o descripción de un emblema heráldico se realiza a la inversa, es decir, como si se contemplara una figura humana. Su lado derecho será nuestra izquierda y su lado siniestro será nuestra derecha. Por analogía e imitación, casi todos los que han aprendido o han merecido distinguirse de las muchedumbres han adoptado un blasón o escudo de armas e insignias. Asimismo, los reinos, repúblicas, regiones, ciudades, pueblos y hasta en las corporaciones y asociaciones de toda clase han figurado sus principales atributos en escudos de armas, o para no hablar de armas, en su blasón. Blasón es, en este último sentido, el arte que enseña a descifrar y componer con cierta medida los escudos conforme a las leyes, reglas, usos y costumbres de cada región. Ese arte también se denomina arte heráldico y se llama ciencia heráldica o simplemente heráldica la ciencia, teoría o filosofía del blasón. Muchas son las obras que a lo largo de la historia han tocado de un modo u otro los temas heráldicos y nobiliarios. Fue el célebre jurisconsulto italiano Bartolo de Sassoferrato quien se refirió al principio de la libre adopción y de la libertad de adoptar y llevar escudos de armas cuya única restricción era no tomar armas de otro. En él se trataban las diversas cuestiones relacionadas con el blasón, sobre la manera de pintar y dibujar las armerías, de los conceptos de blanco, derecho e izquierdo y del simbolismo de los colores. El simbolismo fue una clave para la filosofía, la teología, etc., encontrando el arte romántico y gótico base para la inclusión de la heráldica. Luego se extendería a los campos de batalla, los torneos y las justas caballerescas. Por último, agrega a ese torrente de emblemas y símbolos, se unió el proceso integrador nacido de las cruzadas, en donde nació la necesidad de adornar los escudos defensivos con un distintivo emblema o símbolo que permitiera hacerse reconocer entre ellos, dada la mezcolanza de la población militar constituida por soldados de diferentes culturas y naciones. Hasta aquí el breve resumen de la excelente intervención que hizo en nuestra pasada reunión el profesor Hernán Olano García. Paso siguiente, al cuarto punto de la tarde, fue la intervención de los académicos con respecto a la conferencia del profesor Hernán Olano, la heráldica en el constitucionalismo colombiano, que fue bastante interesante por parte de los que en ella intervinieron. El quinto punto de la jornada académica, una vez agotado el orden del día, hacia las 5:45 de la tarde, se levantó la sesión número 050, no sin antes hacer las recomendaciones de cuidado personal y familiar en esta época de coronavirus. Está leído el acta anterior, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Tercero, breve reseña biográfica del doctor Julio Roberto Galindo Hoyos. Por favor, señor secretario. Gracias. El doctor Julio Roberto Galindo Hoyos nació en Tunja en 1937, es abogado de la Universidad Libre, ha estado vinculada a su alma mater como profesor, historiador, conciliario y presidente
de esa misma institución, miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia Boyacense de Historia, del Centro Poético Colombiano, cofundador de la Casa Museo Rafael Uribe Uribe de la Universidad Libre. Ha sido igualmente presidente de la Universidad Libre de Colombia, autor de varias obras históricas como el Libro de Oro de la Universidad Libre, Benjamín Herrera y Jorge Eliezer Gaitán, grandes caudillos liberales, Gaitán el Orador, Rafael Uribe Uribe, Huellas históricas en la Universidad Libre, la masonería, Antonio José Restrepo, libre pensador, Enrique Olaya Herrera, los muiscas, su vida, tradiciones y leyendas, y ha sido compilador autor de la antología en audio recital poético iberoamericano. Esto, a muy grandes rasgos, la excelente hoja de vida del doctor Julio Roberto Galindo Hoyos, quien hoy nos honra con su presencia en esta Academia Santanderista de Colombia. Bienvenido nuevamente, doctor Julio Roberto. Muchas gracias, señor secretario. Quiero dar la bienvenida al doctor Julio Roberto, después de la síntesis maravillosa preparada por el secretario de su extensa hoja de vida, pero queremos oírlo porque podríamos pasar la tarde leyéndola. Es muy grato que un miembro distinguido de la Academia Santanderista, como es el doctor Julio Roberto Galindo, que además es nuestro tesorero, nos acompañe. Esta tarde contamos con la presencia física también de nuestro vicepresidente, del director del museo, la secretaria administrativa, Ana Teresita. Estamos ya empezando a cuidarnos, pero a juntarnos. Vemos, doctor Julio Roberto, que usted tiene una gran acogida por la cantidad de personas que están y siguen conectándose para oír su disertación. Quiero darle la bienvenida a esta casa santanderista. Quiero recordar el Museo de Rafael Uribe Uribe. Allí tiene usted el retrato del doctor Otto Morales Benítez en el mes de mayo, que es el mes de su partida, que tanto tuvo que ver con el museo. Y un gran abrazo, bienvenido, tiene usted la palabra. Gracias. Para mí es motivo de honor y sobre todo de sentimiento venir a esta institución a dictar una conferencia tan maravillosamente dirigida y sentimentalmente le dan vida su presidenta emérita Cecilia Fernández de Panini, su presidente doctor Olimpo Morales, su vicepresidente Camilo Santander, su secretario José Asunción Suárez y Diego Fonegra, director de este museo. También saludo a las personas que han tenido el sacrificio, diría yo, de venir a oírme hoy. Y en nombre de todos ellos quiero nombrar a mi compañero de siempre, Benjamín Ardila Duarte, distinguido historiador. El tema que voy a esbozar hoy se llama la masonería en la independencia. ¿Qué es la masonería? Hay muchas definiciones sobre esta institución. Una de ellas dice: nosotros, los hermanos masones, edificamos el más vasto edificio que hubo jamás, pues no conoce otros límites que los de la tierra. Hombres ilustrados y virtuosos son sus piedras angulares que ligamos con el cimiento de la amistad. Nuestro trabajo tiene por modelo las obras del gran arquitecto del universo.
En el seno de la institución hay un culto ardiente por la libertad y por ello los masones luchan permanentemente contra la esclavitud en todas sus formas. ¿Cuándo nació la masonería? Según la leyenda surgida en la neblina de los tiempos, su inicio fue en la construcción del templo del rey Salomón en Jerusalén, alrededor del año 960 a.C., donde se ubica hoy el Muro de los Lamentos. La masonería en sus primeros tiempos era integrada por escultores, arquitectos, dibujantes, canteros, albañiles, trabajadores de construcción de edificios, puentes, monasterios, etc. Se denomina esa masonería operativa. Muchos siglos más tarde, en 1717, nació en Inglaterra la unidad de todas las logias existentes y sus nuevos ritos y costumbres se extendieron por los 4 puntos cardinales de la Tierra. Esta se denomina la masonería especulativa. Bueno, vamos al tema. La guerra de independencia. Enfrentarse a Hispanoamérica desarmada, al mayor y glorioso imperio de aquellos tiempos, fue la más desafiante y valerosa empresa del siglo XIX. Para romper la sumisión al dominio español, se necesitaban 2 etapas. Primera, la revolución con los precursores y después la guerra. La parte revolucionaria de iniciación tenía que ser oculta y los conspiradores arriesgaban, aún en la sombra, su vida en reuniones clandestinas, pasándose de mano en mano libros, gacetas, claves que las autoridades del imperio, ya advertidas, perseguían con toda la hazaña y el rencor de la época. Miranda, Nariño, Sea, Espejo, Lequerica y todos los precursores sufrirían destierros, prisiones, el cadalso, por preparar el camino que conduciría a la guerra y después a la libertad. La primera etapa tiene tantos peligros como la lucha cuerpo a cuerpo en los campos de batalla. Los héroes precursores no tienen el relumbrante brillo de las bayonetas, las que además hacen inmortales a los epónimos guerreros, como los hicieron en los campos de Boyacá, Junín, Ayacucho o Chacabuco. Ellos, los precursores, en silencio, preparan la independencia comunicándose con gente de Norteamérica y de Europa en la clandestinidad de las logias, donde conocían y se relacionaban con hermanos ilustrados, amigos de la revolución. A través del tiempo, sí que podemos entender la labor decisiva en esa época que tuvieron las sociedades secretas en la fase inicial de la emancipación. Francisco Miranda, el maestro de los precursores, comenzó saliendo de Venezuela
y consiguiendo sus primeros contactos con la flamante organización ilustrada de las logias. Era el camino que le permitiría conocer republicanos formados en la gran revolución de Filadelfia para proseguir luego a Europa y aumentar relaciones con quienes podrían interesarse en un movimiento parecido al que había organizado en Estados Unidos Washington, Jefferson y Franklin, prevaliéndose de las logias. No eran pues simples anhelos de idealistas, eran una factible posibilidad teniendo como estandarte al gran arquitecto del universo. Los rebeldes enfrentaron sus ejércitos al de los ingleses con una fe profunda, ferviente, casi religiosa, que conmovió a Europa. Y así, en vez de decir Dios salve al rey, dijeron Dios salve a América. En las logias de Filadelfia se instruyeron los legisladores que señalaron los fundamentos de la Constitución de Estados Unidos. Cuando en las colonias de Sudamérica comenzó a germinar el espíritu de independencia, no podían ignorarse los medios que en Norteamérica habían utilizado los revolucionarios para obtener su emancipación. A los precursores del sur, como Miranda, les bastaba con visitar esas logias para relacionarse con los libertadores del norte y con los grandes pensadores de la Ilustración de París, Londres, Roma y de la misma España. En Europa, Napoleón protegió a la masonería, permitiendo dentro de sus ejércitos el funcionamiento de las logias militares ambulantes, formadas por la oficialidad. Él se había iniciado en una logia de la isla de Malta cuando iba con su expedición militar a la campaña de Egipto en 1798. El gobierno pontificio reaccionó ante la aparición de la masonería, originada en Londres en 1717, la especulativa, con sus principios libertarios y antidogmáticos. Debido a su propagación y presintiendo el peligro que podía causar a los gobiernos absolutistas, el Papa Clemente XII expidió en 1738 la primera bula de excomunión prohibiendo esta institución y condenando a los masones a la pena de muerte y confiscación de sus bienes. La vida y obra masónica de Miranda no se entiende sino a través de sus viajes, en donde conspiraba en las sociedades secretas para buscar apoyo a la independencia de Centro y Suramérica. Francisco de Miranda, alma mater de la insurrección de las colonias hispanoamericanas, había ingresado a la orden masónica América Unión de Filadelfia, cuando esta institución gozaba de gran prestigio por la emancipación de Estados Unidos y por el triunfo de la Revolución Francesa. Veía allí el mejor instrumento para obtener su difusión y propaganda y cumplir sus ideales de crear movimientos independentistas en América Latina.
Fue así como fundó la asociación secreta la Gran Reunión Americana, a la que se afiliaron gran número de criollos que estaban en Europa. Pronto la logia mirandina se multiplicó con varias filiales que él directamente dirigía desde la casa Grafton Square en Londres, denominándose estas como Junta de las Ciudades y Provincias de la América Meridional de París y Madrid, y también las sociedades del altar. En su condición de gran maestro, inició en la logia patriótica a los futuros dirigentes y jefes rebeldes de la independencia americana, destacándose entre ellos los chilenos Bernardo O'Higgins, José Manuel Carrero y Juan Martínez de la Rosa, los argentinos José de San Martín, José María Zapiola y el fraile dominico Servando de Mier. En México, Vicente Rocafuerte. En Venezuela, Simón Bolívar y Andrés Bello. En Santa Fe, José María Vergara Lozano y muchísimos otros de varias provincias coloniales de la América Española. La fórmula de juramento, además de ser secreto, decía: nunca reconoceré por gobierno legítimo de mi patria, sino aquel que se ha elegido por la libre y espontánea libertad de los pueblos. Y siendo el sistema republicano el más adaptable al gobierno de las Américas, propenderé por cuantos medios esté a mi alcance a que los pueblos se decidan por él. Ese era el juramento. Así, de todos modos, se iba logrando la primera etapa de la revolución, la conspiración, época en que a lo largo de todo el continente americano, desde Filadelfia hasta Buenos Aires, había un vehemente ánimo de independencia. Tiempo después, una vez cumplida la segunda etapa, la guerra, con la victoria en los campos de batalla por parte de los ejércitos patriotas y definitivamente concluida la epopeya militar de Bolívar al norte de Sudamérica y de San Martín al sur, se adoptaban en los nacientes estados constituciones políticas de carácter republicano. Se había realizado lo que los conspiradores pretendían, habiendo sido de gran importancia la participación del mundo secreto de las logias, y se habían derrumbado los virreinatos y las gobernaciones existentes. Desde entonces se empezó a tomar conciencia de la dignidad de la persona humana y de su consecuente autonomía. En la Gran Colombia, compuesta por las provincias de Venezuela, Nueva Granada, hoy Colombia, y Quito, hoy Ecuador, el 24 de julio de 1824 se fundó la Gran Logia, con jurisdicción en todo el territorio de esa república creada por Simón Bolívar y disuelta en 1830. En los nuevos estados se restablecieron sus propias logias.
Las primeras huellas históricas que existen sobre el origen de la masonería en el virreinato de la Nueva Granada aparecen en 1808, cuando se fundó en Cartagena de Indias la logia Las Tres Virtudes Teologales. Esta logia fue centro de conspiración permanente de los criollos cartageneros para obtener la independencia de la monarquía española. Sus integrantes eran notables miembros de la sociedad de Cartagena, entre ellos el médico José Fernández de Madrid, el presbítero Juan Fernández de Sotomayor y Picón, los abogados Joaquín Villamil y Canaval, Juan Nepomuceno Marruecos, José María García de Toledo y Manuel Rodríguez Torices, los dos últimos signatarios del Acta de Independencia de Cartagena el 11 de noviembre de 1811. José María García de Toledo nació en Cartagena de Indias en 1769, abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, persona muy acaudalada. En 1810 fue alcalde ordinario de Cartagena y más tarde gobernador del Estado Libre de Cartagena. Hecho prisionero, fue sometido a un proceso por insurgente, condenado a muerte y fusilado en 1816. Manuel Rodríguez Torices nació en Cartagena en 1788, abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, elegido presidente y gobernador del Estado de Cartagena y presidente de las provincias de la Nueva Granada. Hecho prisionero cerca de Buenaventura con el insigne prócer abogado Camilo Torres y otros patriotas, fue traído por orden del pacificador general Pablo Murillo a Bogotá y en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar, fue fusilado y luego colgado en una horca. Por la tarde le cortaron la cabeza, la pusieron en una jaula de hierro y la dejaron expuesta al público. Los masones más meritorios en la lucha por la independencia en la Gran Colombia fueron Antonio Nariño, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Antonio Nariño, nacido en Santa Fe de Bogotá en 1765, fue el primero en intuir, concebir y plasmar la imagen de la patria libre. La trama de su vida encadena sucesos fatales. Huésped asiduo de presidios, mazmorras y ergástulas, asistido siempre por la esperanza y la verdadera caridad. La lección de su existencia es también la fe impertérrita de quien espera seguro el porvenir. Las ideas revolucionarias francesas de Pedro Fermín de Vargas y el entusiasmo del objetivo que perseguía la fraternidad masónica universal de entonces hizo que Nariño fundara con el médico Riot y Sabaré la sociedad secreta Arcano Sublime de la Filantropía. ¡Ay, qué felicitaciones! Tenía muchos deseos de la completa, pero ya me lo voy a prestar. Nariño, máximo precursor de la independencia de la Gran Colombia, imprimió para hacer público en el idioma de Castilla
los derechos del hombre, preceptos que consagran el respeto a la dignidad humana. Pero esa hoja en su tiempo circuló como un murmullo, un comadreo, un chisme que pasaba de mano en mano, del que sacaban copias y que por oscuros caminos llegó hasta el Socorro y San Gil, donde unas gentes al leerla se persignaban y otras disimuladamente simpatizaban. El rumor que había nacido en la imprenta patriótica de Nariño era insidioso y peligroso. Era un documento subversivo que hablaba de la libertad de conciencia. Pero siempre hay delatores. Nariño fue acusado. Ninguno quiso defenderlo. Ninguno. Ni siquiera su compatriota y sobresaliente jurista Camilo Torres. Nadie lo quiso defender. En el templo de la historia, donde se rinde culto a los inmortales, es Antonio Nariño quien tiene el más alto grado, porque fue firme en la adversidad y en el cautiverio. La lección de su vida es también la fe tranquila de quien sabe esperar el porvenir. Simón Bolívar nació en Caracas en 1773 en casa rica y noble, perteneciente a una familia vasca afincada en América desde fines del siglo XVI. Su juventud está en un momento crítico de la historia. Disfruta de su dinero lo mismo en Londres que en París, Viena, Madrid o Lisboa, viviendo como un príncipe. Mientras en la penumbra reservada de los elegantes salones, así como en las tertulias secretas y en las logias, se habla sigilosamente sobre el tema de la independencia. Ya no es Napoleón quien lo seduce, comenzando a formarse en su mente y en su ánimo la verdad de su destino. La libertad que ilumina Europa la ve como fuego en antorcha en el porvenir de América. En Roma, en el Monte Aventino, ante su maestro Simón Rodríguez, jura luchar por la independencia de América. En 1810, cuando Bolívar regresa a Caracas, se encuentra con sus compañeros de París y Madrid conspirando. A pesar que los granadinos aceptaban amablemente a Fernando VII, a partir del 20 de julio de 1810 comenzó a deteriorarse la imagen mítica de la realeza y en Santa Fe empezaron a formarse grupos opuestos de realistas y de patriotas. Ha empezado la guerra de emancipación. Bolívar descuella rápidamente como un valiente militar y van consolidándose en los campos de batalla los triunfos por la libertad. El mariscal de campo Pablo Morillo, héroe de la resistencia española durante la invasión napoleónica,
al mando de 10.000 hombres, intentó sofocar el movimiento independentista y ante la rebelión de las colonias actuó con dureza, brutalidad y crueldad hasta convertirse en el temible pacificador. Cuando conoció a Bolívar en Santana dijo: eres la revolución. El saludo allí fue señal inequívoca de que ambos eran masones. La hermandad los obligaba a honrar la fraternidad del ser humano por encima de las pasiones y se acordó el armisticio, que a la postre resultó temporal, pues el ideal masónico de libertad casi siempre prevalece. Bolívar es proclamado libertador por sus hazañas, habiendo emancipado 5 repúblicas: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Comienza en sus manos la nueva era. Pero dirigir las sociedades en paz y fraternidad no es fácil con ninguna filosofía, ni en ninguna época. No es fácil. A poco andar surgen los problemas. En 1928 se había desatado una férrea oposición contra las ideas y ejecutorias del Libertador, lo que produjo el atentado del 25 de septiembre, en la cual estuvieron comprometidos varios miembros de la masonería, por lo que Bolívar dictó un decreto que decía: se prohíben en Colombia todas las asociaciones o confraternidades secretas, sea cual fuere su denominación en cada uno. Incomprendido, vilipendiado, pobre y con inmensa amargura, resolvió volver a Europa. Y en su ruta se detuvo en la hacienda de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, hospedándose en la finca del español don Joaquín de Mier. Allí enfermo, y cuando tal vez en su mente se sentía abandonado como Jesús, o quizás delirante en veces como Don Quijote, al presentir su muerte escribió su última proclama, la cual termina así: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. De Bolívar se ha dicho todo. Pareciera que agregar algo es redundante. Su gloria es patrimonio de la humanidad. Se cumplió la predicción del patriota peruano Choquehuanca en Pucará: crecerá tu gloria como crecen las sombras cuando el sol decline. Francisco de Paula Santander nació en Cúcuta en 1792. Intervino desde el primer momento en la lucha por la independencia. Fue destacado militar en el ejército de Bolívar, que atravesó la cordillera de los Andes y derrotó a los realistas en la más célebre batalla por la libertad,
la de Boyacá en 1819. Posteriormente, Santander demostró sus grandes dotes de estadista y ya iniciada la República se preocupó especialmente por la difusión de las leyes, la libertad de prensa y el fomento de la educación. Es llamado el hombre de las leyes y organizador de la victoria. Ingresó a una logia en Venezuela en los días de la independencia. Fundador y organizador de la primera logia masónica en Bogotá, el 1 de enero de 1820, con el nombre de Libertad de Colombia número 1. Maestro de ella y venerable desde 1820 a 1823, grado 33. El Papa de la época, Gregorio XVI, excomulgó la masonería en 1832, según la bula Mirabeau. Santander, como presidente de la Nueva Granada en 1823, se había dirigido al sumo pontífice. El jefe de la Iglesia Católica respondió ese mismo año en comunicación, a donde le hacía notar que siendo él el pastor universal, con suma complacencia veía que el gobernante de la Nueva Granada así lo reconocía en su propio nombre y en el del pueblo que representaba. Le enviaba además su bendición apostólica. El gobierno neogranadino recibió la misiva y la hizo divulgar profusamente con el objeto de que se conocieran las buenas relaciones entre la Santa Sede y el gobierno. Santander condensó la significación de su obra en la frase lapidaria que debería esculpirse en los frontispicios de los Capitolios y en el corazón de los demócratas. Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Finalmente, concluiremos esta conferencia aseverando que la masonería y los masones no solo se han dedicado al desarrollo personal de cada uno de sus miembros, sino a luchar por el progreso colectivo de la sociedad, por lo que combatieron en la independencia americana con inconmensurable valor, con inmenso sacrificio y con honor, teniendo como estandarte el lema libertad, igualdad, fraternidad. Perfecto. Además, sumamente bien dedicada. Muchas gracias. A continuación, otorgaré la palabra en el orden que me lo han pedido, la doctora Cecilia, nuestra presidenta emérita, nuestro mentor, el profesor Benjamín Ardila, la historiadora Inés Arias y José Asunción Suárez. Doña Cecilia tiene la palabra. Muchas gracias por darme el honor de la palabra. No estaba esperando tanta belleza, pero sobre todo porque tengo un gran aprecio por lo que hizo la masonería por Colombia. Yo creo que fue pero fundamental para buscar esa libertad. Esas son palabras ciertas. Yo sé que todo el mundo lo sabe, pero hay que estarlo recordando. Y este es el momento mejor que se puede tener para eso. Tenemos que preocuparnos, ¿saben qué?
por de alguna manera tener lo que vamos a hablar contigo, el libro de la academia, ¿cierto? Para incluir esas palabras divinas, porque además sumamente bien dictado. Eso sí, lástima que me faltaron 4 páginas, pero bueno, no importa. Tú me las prestas y yo las leo despacito. Muy bien y muchas gracias. Yo creo que ese tipo de conferencias enaltecen completamente esta academia y esta casa. Hasta los asientos que son bonitos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cecilia. Hoy estamos acompañados de múltiples academias, de la Academia de Historia, historiadores de Río Sucio, por ejemplo, Caldas. Tenemos compañeros de la Academia de la Lengua, de la Academia Científica, de la Universidad del Rosario, de Santander, de Norte de Santander. Muchas gracias por la compañía. Básicamente es usted, doctor Julio Roberto, quien los atrae. Doctor Benjamín tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero expresar mi complacencia por la conferencia extraordinaria del doctor Julio Roberto Galindo, quien ha establecido la correlación entre el pensamiento masónico y la actividad de las logias en la independencia de la América Latina. Es la segunda vez que oigo hablar del tema. La primera vez el doctor Horacio Rodríguez Plata en Cartagena hizo una conferencia sobre el mismo punto y hoy el doctor Galindo explaya los valores, los principios inmortales de las logias masónicas y la manera como se desempeñaron de manera coordinada desde los Estados Unidos hasta la Argentina para la independencia. Felicito al doctor Galindo, siempre tan buen conferenciante y tan extraordinario orador. Muchas gracias, ciertamente extraordinario orador. Doctora Inés tiene la palabra. Sí. Ahora sí, Bueno, muchas gracias, Inés. Muchas gracias por haberme concedido la palabra. Felicitaciones al doctor Galindo por esa relación entre la masonería y la libertad, que es uno de los fundamentos principales de la masonería, y que él nos ha hecho un recorrido histórico sumamente importante en todos sus puntos. Además, la referencia a los papas, al pensamiento dogmático y a sus oposiciones a través de las bulas, excommuniones, pena de muerte, etc. La masonería fue muy importante en la independencia por ese anhelo tan fuerte de libertad que se manifestó en hispanoamericanistas muy importantes, de los cuales el historiador Jaime Rodríguez ha hecho también todo un análisis. Y de la libertad. La libertad es un concepto, es un principio y es una vivencia difícil de arraigarse en determinadas circunstancias de los imaginarios de los pueblos. ¿Por qué pusieron libertad y orden? Siempre el miedo a la libertad. La libertad no es anarquía. La libertad no está persiguiendo esas cosas. La libertad está persiguiendo la esencia del ser humano, que es la palabra. Porque somos palabra, ya muchos lo han dicho. Entonces, la libertad es eso, y todos los tiranos, y todos los absolutistas y autoritarios, lo primero que hacen, además de matar, perseguir, etcétera, etcétera, es acabar con la palabra, restringirla. Y nosotros, a través de la historia, tenemos ese seguimiento y esa persecución contra la libertad. Entonces,
Eso es lo que yo quiero decir, que tenemos que restituir el principio y sobre todo la vivencia, sin pena, sin vergüenza, con altura, con resiedumbre y con vigor sobre la libertad. Porque la libertad está conectada a lo que somos, a esa dignidad humana, y se esconden las diferentes versiones culturales de las tiranías. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Le doy la palabra al doctor José Asunción Suárez para que cerremos esta sesión antes de entrar al diálogo amable entre los que estamos presencialmente. Gracias, señor presidente. Primero que todo, quiero felicitar al doctor Julio Roberto, que nos acaba de hacer un resumen extraordinario de lo que fue la masonería en América, ¿no? Después de lo que usted ha dicho, pues queda muy poco por decir, pero yo sí voy a agregar un par de cositas. La primera es que cuando en América despertó el grito de independencia, paralelo a él empezaron a nacer las sociedades secretas. El principal precursor a nivel internacional fue don Francisco de Miranda y Rodríguez, que comenzó los primeros contactos con la masonería en Filadelfia. Allí fue un hilo conductor con los republicanos americanos, en cabeza de Franklin, en cabeza de Washington y Jefferson, en la famosa logia de Filadelfia, que fueron los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Entonces, después de Miranda hacer esos contactos directos, se va para Europa y se apliega a los pensadores de la Ilustración, no solamente en París, sino en Roma, en Londres y en España, básicamente en Cádiz, donde había ingresado él unos 2 o 3 años atrás a la orden masónica, que era una derivación de la América Unión de Filadelfia. Él es el portavoz de esa masonería para volverla a reconstituir, diría yo, en Cádiz. Y de ahí arranca para Londres. Y en Londres, en su casa de Grafton Square, dirige las juntas de las ciudades y provincias de la América Meridional, con unas sucursales en París y en Madrid, ¿no? Además de las sociedades de Lautaro o de los caballeros regionales de Cádiz. Allí funda la Logia Patriótica Revolucionaria, que son los mismos que se bifurcan hacia la América del Sur. Entonces, tú ya los nombraste: está O'Higgins, está Pueyrredón, está San Martín, están todos estos patriotas suramericanos que van también subiendo la información y llegan a la Nueva Granada, a Venezuela, a Centroamérica y a México, donde encuentran un gran receptor, es el cura Rocafuerte. Y ya dando un salto, después de la fundación de esa logia, en 1808, en Cartagena, donde los 9 mártires que fueron fusilados el 24 de febrero de 1816 no era otra cosa sino que una logia. ¿Sí? Ahí estaban pues Rodríguez Torices, los 2 hermanos Díaz Granados, García de Toledo, estaba Miguel de Anguiano, José María Portocarrero y todos los que fueron fusilados en esa fecha. Entonces, reafirmando todo lo que acabas de nombrar en tu excelente intervención, la madre
de esta revolución americana, indudablemente, fue la masonería. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Quiero saludar al Colegio Colombiano de Abogacía, que también nos acompaña. Quiero saludar a exalumnas de la Universidad Libre que nos acompañan, abogadas, Esther Goeta, etc. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, la reflexión. Nosotros les haremos llegar la conferencia completa que se ha filmado, y así como los excelentes comentarios. Señor secretario, el orden del día, ¿cómo va? Ya pasamos al quinto punto, señor presidente, en la cual está agotado el orden del día, señor presidente. Casi. Porque falta una pregunta. Quienes están presencialmente tendrán acceso a unos pan de yuca, donación de una panadería local de la ciudad. Yo creo que los que vienen presencialmente vienen por los pan de yuca, ¿no? Bueno, muchas gracias. Levanto la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias.